El otro día vimos una introducción a lo que era un proyecto, sí, un proyecto de manera general y después fuimos con ustedes o en conjunto tratando de deducir y crear en conjunto justamente eh, el concepto de un proyecto, ¿sí? Pero ahora nosotros vamos a ver en la unidad 1 ya de manera más específica cuáles son los aspectos generales de un proyecto informático. En este caso, su clasificación, los elementos de un proyecto, cuál es el ciclo de vida de los proyectos de software. Y luego, ¿sí? Tenemos, en esta clase vamos a ver la formulación de un proyecto, el planteamiento del problema y la técnica de análisis, antecedentes y la situación actual, la identificación y la selección y la gestión integral de un proyecto informático. Esa es la unidad 1. Así vamos a comenzar. Por lo general, nosotros tenemos que entender que la gestión de proyectos, como ya vimos en la clase pasada, es importante para lograr el éxito del proyecto. ¿Se acuerdan cuando un proyecto era exitoso, chicos? Cuando cumple con los requerimientos, profe. Además, Cuando cumple con el objetivo en el tiempo y recursos establecidos. claro, cuando no nos salíamos del presupuesto y además, obviamente tenemos que cumplir con los objetivos y además se cumplía con el tiempo, ¿sí? Y acuérdense que el porcentaje de esos proyectos eran muy poquitos. Por lo general, o nos pasamos con el tiempo, o nos pasamos con los recursos, o Supuestamente este se puede hacer de economía social, ¿no? Gustavo, tenés abierto el micrófono. Perdón, profe. Entonces, por eso es importante lograr la gestión de un proyecto con éxito. Obviamente tenemos que optimizar los recursos, tomar decisiones informadas y controlar el progreso del proyecto y asegurando su viabilidad y rentabilidad. Pero cuando hablamos del éxito ya sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Esas dos dimensiones, el tiempo y justamente el costo relacionado con el proyecto. Un proyecto informático, como ya habíamos visto, era un esfuerzo temporal. ¿Qué quería decir temporal? Sería por un cierto tiempo. Exactamente, que tiene un inicio y inicio después y termina. que tiene un final, exactamente. Que dijimos que eran dirigidos a crear soluciones tecnológicas únicas, ¿sí? Que requiere una planificación, una gestión adecuada para alcanzar esos objetivos establecidos y que además se caracterizan porque hacemos uso de los recursos tecnológicos, ya sabemos qué son los recursos tecnológicos, y el conocimiento informático para brindar las soluciones informáticas. Acuérdense que el recurso, ¿cuántas dimensiones, los recursos tecnológicos, cuántas dimensiones tenía? 4 eran. Estaban los métodos, los datos, ¿qué más? El capital humano, y me estoy olvidando de uno. ¿Cuál era el cuarto? Bueno, ahí yo quería aclararle que cuando hablábamos de las personas, ¿sí? O del conocimiento adquirido por las personas, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que el recurso tecnológico, como ustedes ya me habían dicho, era la nube, eran las máquinas y todo lo demás. Y después nos dimos cuenta que cuando hablamos de recursos tecnológicos hablamos de conocimiento también, ¿sí? Que puede provenir de cualquier ciencia, eso quería decirles. De las ciencias sociales, de ingeniería, de las ciencias económicas, ¿sí? Por ejemplo,
¿Qué innova cuando aparece Twitter? ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál de esas ciencias fue innovadora en esa red, en ese nuevo proyecto? Esto Las es para ciencias que... sociales. Exactamente. Las ciencias sociales, porque las máquinas ya existían, las redes ya existían. Sin embargo, una persona dijo, a ver, ¿qué tenemos que sacar de la ciencia social que nos ayude a innovar o a crear esa solución tecnológica única? En ese momento él se dio cuenta que nosotros, que las personas y que ustedes hablaban de la generación Z. ¿Y qué quiere decir la generación Z? Que no estamos pidiendo más byte para escribir un mensaje, que leemos así en Z, leemos el título muy poco y de manera corrida todo lo que es el cuerpo del mensaje y nos vamos al final. Ese conocimiento de los recursos tecnológicos vinieron de las ciencias sociales. Entonces la persona que lo creó dijo, no, las personas no quieren perder el tiempo cuando se comunican y leen muy pocos caracteres. ¿Se entiende? Cuando Facebook en ese momento nos dejaba poner, no sé, un montón de hojas, fotos y nos daba espacio, esa red fue justamente innovadora porque usó ese tipo de recursos tecnológicos para ese proyecto. ¿Ok? Esto es muy importante porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de recursos tecnológicos no nos referimos al hardware, no nos referimos al software. Es solamente un elemento más y el proyecto informático se caracteriza por tener recursos tecnológicos, que ya vimos las 4 dimensiones, los conocimientos informáticos, justamente porque somos de las ciencias de informática, y tratamos justamente de brindar soluciones efectivas y eficientes. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Porque cuando yo les pido a ustedes un proyecto informático, todos me quieren buscar perritos perdidos por la red. ¿Qué ciencia, qué conocimiento, qué recurso tecnológico están utilizando ustedes para eso? ¿Quién va a ser su cliente? ¿De dónde saco los datos? ¿Es una tendencia? ¿Es una información basada en datos? ¿Qué es? Y por lo general no funciona de esa manera, ¿sí? Yo siempre tengo que tener en cuenta que un proyecto informático es un modelo de negocios. Bien, entonces, ya vimos la definición de un proyecto informático, dijimos que tiene que tener un objetivo concreto, como dijimos que tiene que tener un principio y un final, o sea que es, como decía, es temporal, es un esfuerzo temporal, tenemos recursos limitados siempre y un equipo ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? ¿Qué significa ad hoc, chicos? ¿Y se hace equipo para un fin o para un objetivo determinado? Denme un segundo, sí, por favor. Denme un segundo.
Disculpen, chicos. Entonces, como ya vimos, esta es la manera gráfica. Tenemos un objetivo, tenemos un principio y un final, tenemos recursos limitados y tenemos un equipo dedicado. Esto es en el ideal, ¿sí? Ustedes cuando integren equipos de proyecto, por lo general, eso no, bueno, por lo que yo he visto en empresas, por lo general desarrollan una parte y además trabajan o participan de múltiples proyectos. Por ejemplo, un PO participa de varios proyectos o tiene a cargo varios proyectos, pero siempre tiene que haber un equipo dedicado y en el mejor de los casos, dentro de la planificación, tiene que estar bien detallado cuáles son los tiempos que se le va a requerir al equipo dentro de la participación del proyecto. Eso cuando vayamos a escribir los proyectos o ustedes escriban los proyectos, me dicen cuál es la unidad de medida del equipo, ¿sí? Por ejemplo, un jefe de proyecto va a ser desde el inicio hasta el final. Eso se mide en días, en meses, en semanas. Sin embargo, cuando tengan, por ejemplo, la intervención de un especialista en determinada actividad, ¿cómo le van a pagar? ¿En hora? ¿Por proyecto? ¿Por objetivo? ¿Cómo lo van a hacer? A ese nivel de detalle tienen que llegar ustedes cuando se define un proyecto. En un proyecto, chicos, no se deja nada al azar, porque lo que no se define se tiene que pagar y es ambiguo. Eso no puede pasar, ¿ok? Bien, sigamos. Vamos a ver algunas particularidades o especialidades dentro de los proyectos. Son más o menos replicables los proyectos, es decir, hay muchos parecidos por los productos, en especial el software. Por lo general hacemos usos de algunas metodologías que ustedes ya conocen, ¿sí? Muchas metodologías y productos son estándares para resolver determinada clase de problema o parte de los mismos. Ustedes, los especialistas en informática, los profesionales que comparten un cuerpo de pensamiento, lenguaje, métodos y aproximación a los problemas más comunes que en otras disciplinas del conocimiento o de la práctica profesional, ¿sí? Y algunas características de los productos informáticos, ya sea hardware o software, referidas a su estabilidad, volatilidad, nivel de extensión del servicio, y el cambio tecnológico es más rápido en este entorno que en otros. O sea, que vamos a ver productos parecidos, ¿sí? Esas son las particularidades o especialidades, que por lo general comparten un cuerpo de pensamiento también, y que existen que los productos, ¿sí?, relacionados por lo general siempre están más relacionados con que el cambio tecnológico es mucho más rápido que en el entorno. Es muy, como decía una vez escuché que decían que en el desarrollo de software lo que sí es constante, que el cambio siempre es constante dentro del proyecto, o sea que parecía como si fuese una contradicción, ¿sí? Entonces, dentro de su formación, ustedes todo el tiempo van a tener que estar aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Y el tema de la innovación es algo muy importante dentro del desarrollo del software. Vamos a dar algunos ejemplos, que actualmente esto está un poquito desactualizado, pero el desarrollo de aplicaciones a medida ahora ya no se hace demasiado. ¿Cómo se llaman ahora? Los agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Construcciones de base de datos, adquisición e instalación de infraestructura. En la pandemia esto se vio un montón porque nos dedicamos y descuidamos esto de la infraestructura, el tema de la seguridad, la integración justamente con sistemas, la implantación de software estándar, el despliegue de un entorno de desarrollo, la migración de aplicaciones, todo lo que tenga que ver con Red Wi-Fi, ahora ya esto también está migrando, la reingeniería de procesos, ¿sí? Son algunos de los ejemplos que, como vimos, tiene que ver con esto de las peculiaridades o las especialidades dentro de los proyectos informáticos.
Pero ahora vamos a ver las dimensiones de un proyecto, ¿sí? Estos conceptos son fundamentales. Ustedes dentro del proyecto, los básicos van a ser las dimensiones de un proyecto. Vamos a tener clientes, vamos a tener usuarios, vamos a tener objetivos, vamos a tener entregables, alcances, vamos a tener recursos relacionados justamente, el tiempo, los riesgos y, lo más importante, el gerente o el jefe de proyecto. A mí me ha pasado tener la mala experiencia que cuando ya habíamos conseguido el financiamiento, cuando ya habíamos presentado el proyecto formulado, se nos fue el jefe del proyecto. Y les puedo asegurar que no importa lo buen profesional que sean los integrantes del proyecto, el gerente o el jefe de proyecto es muy importante, ¿sí? Fue la verdad que muy estresante tener que buscar un nuevo jefe de proyecto y que entienda al equipo, que lo conozca, que saque lo mejor, que sepa cómo se trata. El tema del liderazgo, el tema de las habilidades blandas es sumamente importante. Habíamos después conseguido de manera temporal un jefe de proyecto que no era jefe de proyecto, que no era un líder de proyecto, ¿sí? Era un jefe de proyecto. Yo siempre digo, los jefes administran tareas, los líderes administran emociones. El tema de la gerencia de proyecto no tiene nada que ver con la administración de actividades. Maltrató al equipo, la mitad del equipo se fue, como le digo, algo súper estresante. Se tuvo que tomar la decisión en ese momento de sacarlo, ¿sí? Y que ni siquiera funcione como un consultor en ese momento para la revisión o el seguimiento del proyecto. No, le hizo daño al equipo de desarrollo y tuvimos que comenzar absolutamente de cero y obviamente llegó alguien que se especializaba en metodologías ágiles y que tenía un excelente trato con cada uno de los integrantes del proyecto y el proyecto se pudo llevar a cabo. Pero el jefe o el gerente del proyecto les puedo asegurar que lo más importante, ustedes cuando consigan un buen jefe de proyecto van a poderse sentir tranquilos. Antes no es posible. Bien, el cliente, ¿sí? Todos los proyectos, como ya dijimos, tienen todos estos elementos o estas dimensiones. El cliente. Todos los proyectos se realizan por encargo o por un contrato de alguien y el rol es el cliente. Este puede ser un cliente interno o externo a una organización y el cliente es quien lo va a determinar y quien va a aprobar en el último lugar los objetivos. No nosotros, chicos. El objetivo lo va a determinar el cliente. Los recursos, porque él va a poner la plata, el costo y la duración y las modificaciones o revisiones. Él es quien va a determinarlo y aprobarlo. ¿Ok? Por eso dijimos que era muy importante la gestión de proyecto y el éxito del proyecto. Los objetivos. El objetivo tienen que estar bien definidos. Cuando yo les pregunto a ustedes cómo se define un objetivo, no saben definir un objetivo. Parece fácil en la teoría, pero cuando vamos delimitando el proyecto, es importante escribir bien los objetivos, ¿sí? Denominamos objetivos a los resultados que nosotros queremos alcanzar. En un proyecto informático, los resultados se deben expresar en términos de entregables, ya sea un producto, una aplicación, la documentación, ¿sí? Que deben cumplir estándares, obviamente, de calidad y de rendimiento. Pero siempre nosotros tenemos que definir cuál es el objetivo. El objetivo es desarrollar una app. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Entonces hay que definir bien el objetivo. Y lo más importante es lo que no está escrito. Si ustedes no lo escribieron,
el cliente va a pedir absolutamente todo lo que ustedes no escribieron, porque ellos van a suponer que ustedes también ya lo saben. Y eso genera muchísimos problemas, ¿ok? Luego, dijimos que era la calidad, pero ¿qué es calidad? ¿Sí? Hay dimensiones de la calidad. Por ejemplo, la calidad principalmente es la conformidad de los resultados con los objetivos. Y no solamente a eso, o sea, yo tengo el resultado y tengo el objetivo. Perdón, tengo el objetivo primero, hay que definirlo, y tengo el resultado. Y además, para que cumplamos con lo que denominamos calidad, tenemos que ver que esos resultados cumplan con estándares que hemos establecido, que se estableció en conjunto. Y la calidad tiene una dimensión objetiva. La objetiva es que está conforme a las normas, ¿sí? Yo cumplí y eso es a través de la eficacia. Y la dimensión subjetiva, que esto es lo más importante, es la satisfacción del cliente y el usuario o la calidad percibida. Entonces, yo tengo que ver, sí, que la calidad tiene dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es fácil y eso nos gusta a nosotros porque está escrito por norma, está consensuado, yo no puedo ir en contra de eso. ¿Y cómo hacemos para medir la calidad o la satisfacción del cliente? ¿En qué se mide la satisfacción del cliente? ¿Cuál es la unidad de medida de la satisfacción o la calidad que él percibe? Ustedes tienen calidad ahora, ¿no? Sí, profe. Bien, ¿cómo se mide la calidad subjetiva? ¿Cómo miden la satisfacción del cliente o del usuario? ¿Podría ser con los gestos? No. No me río de su respuesta, Sánchez, no es no, pero ¿y qué pasa que si no lo estoy mirando? Yo tengo que entregar todo, tiene que estar todo escrito. ¿Cómo hago? ¿Lo miro, lo acompaño a mi jefe de proyecto y veo que cuando le entregue sonríe o no? ¿Cómo es? Todo lo ambiguo en la formulación de proyecto tienen que tratar de dejarlo afuera, tienen que estar todo escrito. Siempre hablamos en software de la satisfacción del cliente, ¿sí o no? Del usuario o la calidad percibida. ¿Ustedes tienen antes calidad o después de mi materia? Paralelamente, profe. Bien, esa es una pregunta para la materia. ¿Cómo miden la calidad? ¿Sí? Bien, sigamos. El alcance. Chicos, el alcance es sumamente importante porque ¿qué es? Es el contenido detallado y las limitaciones y es esto, las exclusiones. ¿Qué es lo que no voy a hacer en los objetivos del proyecto? Es decir, la declaración explícita. Ustedes no tienen que suponer nada con el cliente. Es explícito. Escribir cuál va a ser el entregable de lo que ustedes van a hacer y qué es lo que ustedes no van a hacer. Y si ustedes no escribieron lo que no van a hacer, eso le va a pedir el cliente. Entonces, cuando ustedes me escriben un objetivo que es hermoso y bello, yo les digo, esta es mi respuesta. Ah, y ustedes quieren la paz mundial. ¿Y cuáles son los recursos para eso? No, que queremos hacer una herramienta que haga esto, esto. Y una vez leí en una tesis, vayan, busquen en la biblioteca, dice,
Vamos a desarrollar una herramienta poderosa. Yo que leemos el ki, el jame, jame, ja, ¿qué? ¿En qué medimos el poder? ¿En el chi? ¿En qué medimos el poder? ¿Cuál es la unidad de medida de una herramienta poderosa? Díganmelo ustedes, a ver. Profe, ¿habría que guiarse en las normas ISO? ¿Cuál de todas las normas hizo? Ese también es el punto, porque con la que trabaje, digamos, el que haga la medición de la calidad. Sí, puede ser. Pero me refiero a que cuando nosotros definimos un objetivo, tenemos que hablar de los KPI, ¿sí? Los indicadores de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Cuál es mi alcance? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dentro de mi objetivo del proyecto, como dice acá, el alcance es decir, tenemos que escribir, tenemos que de manera explícita lo que nosotros vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Porque muchas veces definimos bien qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no, lo dejamos afuera. Porque dijimos, mejor no lo escribamos porque no lo vamos a hacer. No, chicos, lo que no esté escrito es porque está permitido. Entonces, por eso yo siempre le digo, hay que definir el objeto de estudio. ¿Cómo lo llamamos nosotros en ciencia y tecnología? El aparato tecnológico. El aparato tecnológico no como algo palpable, sino que mi aparato tecnológico es lo que yo voy a construir con el proyecto. ¿Sí? Puede ser virtual, puede ser, no, pero ¿cuál es mi aparato? ¿Qué es lo que yo voy a hacer de manera explícita? ¿Cuál es mi entregable? ¿Sí? Eso es muy importante, porque si no lo definimos bien, después vamos a tener inconvenientes. ¿Está? Bien, sigamos. El costo. Para realizar un proyecto se requieren recursos humanos, ahí tendría que haberlo cambiado por capital humano y material. El valor económico de estos recursos constituye el costo del proyecto. Hoy estábamos hablando con un ingeniero que queremos hacer algunas capacitaciones y yo le comentaba que en uno de los proyectos, cuando estábamos haciendo justamente la definición del costo, me dijeron, no pongas el costo del servidor porque como vamos a utilizar cuentas institucionales, el costo de GitHub se absorbe. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pablo Fabián Camacho, ¿qué crees que pasó? Con suponer que pasaba tal cosa. ¿No está Pablo? Pero acá dice que estás conectado. Martínez Alan Benjamín, ¿qué crees que pasó? Acá está. Hola, profe, me dice, pero ¿cuál es la respuesta? Alan Benjamín, ¿qué pasó? Nicolás Janco, Buenas, profe. Eh, no, ¿qué pasó? ¿pero qué crees que pasó? Te estoy preguntando. ¿Qué No, yo supones no que sé. pasó? Y lo peor, no Pasó era todo lo cierto. contrario a lo que suponían. Pasó todo lo contrario. Pasó todo lo contrario. El escenario más probable, ¿cuál era el más probable? El estándar, ¿y cuál era el otro? Sí,
Entonces, imagínense que yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Me olvidé de poner este costo, ahora tenés que ponerlo, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema del costo. Y esto también, con la experiencia y con un buen jefe de proyecto, van a aprender un montón. El tiempo. A diferencia de otras tareas repetitivas, el proyecto nosotros lo vamos a desarrollar dentro de un límite temporal. Todo proyecto tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. El tiempo de duración del proyecto siempre desde su inicio a su terminación. Por eso yo le decía cuáles eran los elementos en las clases pasadas y muchas veces nos olvidamos de que un proyecto tiene un inicio y tiene que tener un final. ¿Ok? ¿Cuál es el otro? El riesgo. El riesgo, ¿sí?, del proyecto deriva de la incertidumbre para alcanzar algún de los resultados en el tiempo, en el costo, en los niveles de calidad acordados. Acuérdense que la calidad tiene dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva. La objetiva tiene que ver con los estándares de calidad establecidos y la calidad subjetiva que tiene que ver con, como dijimos, ¿cómo era con lo de los usuarios? La satisfacción, ¿sí? ¿En qué se mide la satisfacción? Y eso se tiene que establecer de manera explícita. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente? Eso hay también estándares. No quiere decir que no lo haya, ¿ok? Bien. Y lo más importante, chicos, el equipo, ¿sí? El equipo de un proyecto es un grupo de personas que va a estar constituido para desarrollar el proyecto. Cada vez más en los equipos intervienen personas de tiempo completo y otro, que lo decía, en tiempo parcial, ¿sí? Y las personas asignadas de una manera estable a un proyecto cuyo único cometido es el proyecto y la otra son las que representan a la organización usuaria o al cliente. Entonces siempre vamos a tener un equipo. En el mejor de los casos dedicado y por lo general en la vida real eso no pasa. Y el jefe de proyecto. El gerente, ¿sí? El jefe o el gerente es el proyecto. Es el responsable último del éxito o del fracaso del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico o económico. Por eso, justamente, todos los proyectos tienen recursos asignados, pero el gerente del proyecto, chicos, es muy, pero muy importante. Y por último, también están los usuarios, ¿sí? El cliente. Hay usuarios que serán los que van a utilizar el proceso o el sistema que se entrega al término del proyecto, y el cliente o los usuarios tienen necesidades y objetivos de negocio que justifican la realización del proyecto. Siempre hay una necesidad de negocios en los objetivos, pero también tienen resistencia al cambio que deben manejarse. Entonces tenemos que tener en cuenta a los usuarios y tenemos que tener en cuenta a los clientes. Por lo general no son los mismos, pero tenemos que ver que el cliente siempre tiene objetivos de negocio. Y el tema de la resistencia al cambio, el tema de la identificación de los stakeholders es muy importante. ¿Sí? En la clase pasada, no sé si lo dijimos, pero ¿quiénes son los stakeholders? A ver, con indicadores, las personas interesadas en la empresa. A medias la respuesta, pero está bien. Los stakeholders son todas las personas que intervienen en el proyecto. Pero ¿cuál es el error que cometemos cuando escribimos el proyecto? Nosotros tenemos solamente en cuenta las personas que interfieren de manera positiva en el proyecto, ¿sí?
el jefe, el usuario, el cliente. Sin embargo, nos olvidamos de estas personas, las que tienen resistencia al cambio. Entonces, cuando uno hace la identificación de todos los integrantes o todos los que van a incidir de manera positiva o negativa en el proyecto, por ejemplo, había una compañera, una colega en Tucumán que ellos contaban que habían hecho un proyecto con las comunidades y nunca habían tenido en cuenta la cultura de la comunidad. Y el proyecto, en vez de ejecutarse en un año, se ejecutó en 2, porque ellos no tuvieron en cuenta el componente social como stakeholder dentro del proyecto. ¿Sí? Iban a ser los usuarios, pero no tuvieron en cuenta la resistencia al cambio. En este caso, como era un proyecto público-privado, entonces la empresa, que era justamente el cliente, el que definía, como ustedes verán, así como Ledesma tiene su área de desarrollo con la comunidad, aceptaron el costo de trabajar sobre actividades para vencer esta resistencia al cambio y que después el proyecto pueda llegar a ejecutarse. Pero en este caso, porque el cliente también aceptó, pero muchas veces ustedes no tienen o nosotros no tenemos en cuenta, y eso también es muy importante, ¿sí? En muchos proyectos que fracasan es porque no hubo una buena identificación de los stakeholders. Acuérdense que todos los stakeholders son aquellos que pueden incidir de forma negativa o positiva, pero que forman parte del proyecto, ¿sí? Bien. Entonces, estos elementos no son independientes. Perdón, estos elementos, bueno, dicho de otra forma, son interdependientes, o sea que no son, que no son, y que están interrelacionados, ¿sí? No son independientes, son interdependientes y que están interrelacionados. Es decir, no se puede manejar uno de ellos sin manejar a los demás. Entonces, si tenemos en cuenta el concepto del alcance, la calidad, el tiempo y el costo, si nosotros tocamos uno de ellos, ya vamos a tocar todos los demás. Las decisiones del jefe del proyecto y del cliente a lo largo de todo el trabajo tienen que ver con esos elementos, que era lo que yo hace rato le decía. En ese momento, el cliente tuvo que tomar la decisión junto al jefe del proyecto y absorber justamente eso que no se había tenido en cuenta. Entonces, no podemos asegurar el mismo alcance y la misma calidad si disminuye el tiempo y el presupuesto. Ya dijimos que si eso pasa, ya no estamos dentro del éxito de los proyectos, ¿sí? Estamos dentro de la otra dimensión, que eran los exitosos, ¿cuáles eran más los otros 3? ¿Sí? Y no puede ampliarse el alcance sin ampliar el tiempo, que era lo que yo le decía, que cuando a veces definíamos mal un objetivo, va capaz a disminuir en el tiempo, va a cambiar el tiempo o vamos a tener que aumentar los recursos. Entonces ya el costo también. Entonces, como dijeron, el costo, el alcance, la calidad y el tiempo siempre van a estar relacionados. Y si nosotros sufrimos una desviación en el tiempo de ejecución, esto va a afectar al costo, va a afectar la calidad o va a afectar el alcance. Por eso dice que tener en cuenta esas dimensiones o los elementos de un proyecto, ya nos dimos cuenta que son dependientes, o sea que no son interdependientes y que están interrelacionados. Yo no puedo, no puedo cambiar el alcance sin poner en juego la calidad, el tiempo y el costo. ¿Está? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Chicos. Ninguna, Bien, profe. profe. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los ciclos de vida del proyecto? Vamos a tener la aprobación del proyecto, una vez que escribamos el anteproyecto, obviamente, la definición del proyecto, la planificación, la ejecución y el cierre. Esto no tiene nada que ver con las metodologías que nosotros vayamos a aplicar para el desarrollo del proyecto, ¿sí?
Independiente de la metodología, dentro de un proyecto hay una planificación, perdón, hay una aprobación del proyecto, que en este caso ustedes lo conocen como un anteproyecto. Después se trabaja sobre la definición, la planificación, la ejecución y el cierre. Yo he formado parte, hasta hace 3 años, formaba parte o me dedicaba a la parte de escribía proyectos, formulaba proyectos. Pero en la etapa de la pandemia tuve la buena experiencia de poder participar de todo el proyecto hasta el cierre. Chicos, el tema de la planificación, la ejecución, obviamente ahí podemos utilizar distintas metodologías para el seguimiento del proyecto, pero el tema del cierre, ¿sí? Es muy importante porque el proyecto en algún momento tiene que terminar y existen muchos elementos que forman parte del cierre de un proyecto. ¿Ok? Bien. La fase de aprobación, ¿sí? En la fase de aprobación, ¿qué vamos a tener? La dirección de la compañía identifica diferentes maneras un problema, lo interpreta, lo conceptualiza y eso lo vamos a escribir en forma de un proyecto. Encarga, analiza su viabilidad técnica, obviamente, económica y los riesgos. Y en el mejor de los casos va a aprobar el proyecto. Habitualmente, en la agenda de la dirección y en el presupuesto de la compañía, un proyecto siempre va a competir con otro para ser aprobado. Ustedes van a tener que escribir proyectos que obviamente tengan prioridad. Por lo tanto, esta fase suele incluir actividades de priorización, y la selección de un proyecto, ¿sí? Esto es muy común que haya justamente. Entonces, hay que presentar un anteproyecto, hay que escribirlo de manera sencilla, tener un objetivo claro, ¿sí? Por lo general, nosotros cuando escribimos proyectos para distintos programas, siempre nos piden la IP. La IP es la idea proyecto. Es una descripción general de todos los aspectos que ya vimos y obviamente tenemos que decir cuál va a ser el impacto y en qué va a beneficiar ese proyecto. Y cuando son seleccionados, recién vamos a la definición del proyecto, ¿sí? Porque no vas a gastar recursos y tiempos para escribir un proyecto y que después no se lleve a cabo. Y ahí, que es lo que viene la etapa de la definición. Una vez que se ha aprobado el proyecto, se solicita a una unidad o a un grupo interno de la empresa, ¿sí? Una memoria propuesta de trabajo que contiene la definición del proyecto. Entonces, una vez que nosotros presentamos la IPI aprobada, pasamos a la etapa de la definición. En esta fase es donde ustedes analizan con más detalles cuáles son los requerimientos del proyecto, los objetivos que se desean alcanzar, el contexto de la organización y sus sistemas para proceder justamente a una definición precisa del proyecto. Yo no puedo dejar nada al azar en el proyecto o presuponer cosas. Tiene que estar escrito, ¿sí? Y una planificación inicial de los recursos. En esta fase, ustedes van a realizar también la identificación y el análisis de los riesgos del proyecto. Es muy importante analizar los riesgos del proyecto, ¿sí? Porque ya vamos a ver algunos ejemplos de identificación de riesgos de proyectos. Después que hemos hecho la definición, ¿qué vamos a hacer? La etapa de la planificación. La siguiente, como dice, es la planificación y ahí dentro de la planificación ustedes van a tener la parte en donde van a tener que detallar el trabajo. Dentro de la definición que se definía, los requerimientos, ¿sí? Y los objetivos, teniendo en cuenta el riesgo en la definición. En la planificación ya no. Vamos a seguir trabajando en base a lo que ya habíamos definido y ahí ustedes van a tener que
hacer la planificación. Esto es investigación operativa, digamos. En esta fase, en primer lugar, ustedes tienen que revisar y sobre todo obtener un acuerdo y un contrato explícito acerca de los temas del proyecto. Esto se obtiene mediante documentos de detalle como son las especificaciones del proyecto, las listas de trabajos o las tareas que ustedes van a tener que realizar. Por lo general, a mí lo que me ha pasado con muchos alumnos es que cuando van a rendir me dan, por eso nosotros tenemos la parte teórica y la parte práctica. Cuando nosotros veamos matriz de riesgo, lo vamos a tener que ver con la planificación, lo vamos a tener que matriz de costo, lo vamos a tener que ver con definición de tarea. No están todas las herramientas por separados como lo vamos a ver en la teoría, sino que cuando nosotros agarremos un formulario de definición de proyecto, están todas las herramientas justamente combinadas para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. También, y esto es muy importante, por eso cuando me preguntan, profe, ¿cómo hacemos el proyecto? Yo siempre le digo, no, dice, profe, ¿cómo se escribe un proyecto? Escribiendo un proyecto, chicos. La experiencia, sin embargo, muestra aún más lo importante que es la documentación administrativa enfocada a las tareas para desarrollar una definición clara de los hitos. Nosotros vamos a ver dentro de la teoría qué es un hito. ¿Ustedes ya han escuchado el concepto del hito del proyecto? Sí, profe. Bien. A veces, no a veces, sino que nosotros tenemos que definir los hitos del proyecto, los resultados del proyecto, y eso lo tenemos que poner dentro de la planificación y lo tenemos que poner en tiempo. Por eso, hablaremos de la planificación orientada a objetivos. La metodología que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de proyectos tiene que ver con, o dentro de la materia vamos a ver la planificación orientada a objetivos, ¿sí? Finalmente, en la etapa de la planificación, se realiza la documentación, se documenta justamente la organización de los roles, la distribución de la carga de trabajo dentro del equipo de proyecto. Todo eso tiene que estar bien definido en la planificación, ¿sí? Entonces ya vimos los recursos, ya vimos lo que es la parte de los riesgos, ¿sí? Dentro de la planificación. La ejecución. Ahora ya, una vez que hemos tenido la aprobación, vamos a la ejecución. La planificación es importante. Es tan importante que la fase de ejecución habitualmente contiene un ejercicio permanente de preparación de planes más detallados, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que hacer una revisión de los planes elaborados, la comprobación del estado del avance, la replanificación de los trabajos en el caso de que haya una desviación. Tenemos que hacer la gestión, la documentación rigurosa cuando hay un cambio, ¿sí? Ese es otro aspecto central que vamos a tener dentro de la planificación de la fase. Y además de estos trabajos de seguimiento y de reporte, la ejecución también es un ejercicio de gestión y de manejo de personas e incidentes. Incidentes en el sentido, como dijimos hace rato, una desviación, que justifican de sobra la dedicación de los recursos experimentados solo para controlar y manejar la ejecución. O sea que el tema que era lo que yo le explicaba el otro día, que habíamos obtenido, habíamos hecho la planificación, ya teníamos el proyecto, y cuando quisimos comenzar con la ejecución, ¿qué nos pasó? Se nos fue el jefe de proyecto. Entonces eso fue algo traumático para todo el equipo. Bien, sigamos. Y era lo que hace rato le comentaba, el tema del cierre. El cierre debe incluir la realización de las pruebas del rendimiento, la robustez del sistema, su asimilación y utilización por parte de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos, los estándares definidos en el inicio. Sin embargo, ustedes también tienen que tener en cuenta
que es el momento de hacer la documentación, hacer entrega de la documentación del proyecto y hacer una primera evaluación de las técnicas profesional y económica. Se deben preparar también los planes de mantenimiento, se tienen que hacer las revisiones de un proceso definido para la evaluación y normalmente también le van a tener que pedir, esto va a llevar de 3 a 6 o 12 meses, ¿sí? No es imposible, pero es deseable que un proyecto que se cierre antes que se acabe, por distintos motivos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso también va a pasar. Van a tener cierres abruptos a veces si no coincide el cierre con el final de un proyecto. Nosotros, miren, terminamos un proyecto en el 2023, estamos en el 2025 y todavía seguimos en la etapa de evaluación. Es traumante, porque todo el tiempo nos van pidiendo más detalle del cierre y no lo podemos cerrar. Ya lo terminamos, ¿sí? Ya ejecutamos, ya hicimos todo, pero el cierre todavía no llegamos al cierre. Justamente eso, tuvimos una reunión esta mañana. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Del ciclo de vida tenemos la aprobación, en donde ustedes solamente van a tener el tema de la IP, que es una conceptualización, un análisis de viabilidad, y en el mejor de los casos hay una selección y aprobación de un proyecto a favor de lo que ustedes vayan a realizar. De esto también tiene que ver con el práctico número 1. En el práctico número 1 va a ser individual, ¿sí? Y ustedes tienen que hacer una propuesta de un proyecto donde se describa justamente o haya una conceptualización, haya objetivos, viabilidad, y luego van a tener que debatir entre ustedes. Ya el siguiente práctico sí va a ser un trabajo en grupo, y ahí son ustedes los que van a elegir en función de su viabilidad cuál van a seleccionar, ¿sí? Me tienen que justificar por qué eligieron ese proyecto. Obviamente esto va a pasar, yo les voy a dar un modelo de IP y ustedes lo escriben y bueno, y después seleccionan. Luego tenemos la fase de definición, que una vez que hemos seleccionado el proyecto, ahí recién vamos a definir los requerimientos, vamos a hacer un análisis de riesgo, una propuesta de memoria de proyecto, y luego pasamos a la planificación, que ya tiene que ver con las siguientes unidades, ¿sí? Nosotros no vamos a poder hacer la ejecución porque no llegamos a la ejecución ni tampoco al cierre, pero sí, esto es formulación y evaluación de proyectos informáticos. Entonces, por lo general siempre llegamos hasta la fase número 3, ¿ok? Bueno, ahí abajo tienen todas las fuentes de donde sacamos la documentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿el análisis de los costos sería en la parte de viabilidad? Sí, no, dentro de la definición. Dentro de la definición ahí ya entran los requerimientos. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Esta es una... cómo está distribuidos los recursos en la medida que se ejecuta un proyecto, ¿sí? Aprobación, recursos, ¿no? Y tiempo, un 10%. Definición, un 20%. Planificación, también. La ejecución nos lleva a un 40% y el cierre un 10%. Las fases que no son la ejecución representan más o menos la misma carga de recursos que las que son de ejecución.
Esto especialmente pasa en los proyectos informáticos, ¿sí? Entonces es el tiempo en que cómo vamos a ir distribuyendo la carga en tiempo y recursos. Antes era al revés, cuando yo estudiaba dentro de las normas, ya no me acuerdo cómo se llamaba la metodología que nosotros utilizábamos, me olvidé, se me fue cuál era. Por lo general, la definición del proyecto era el 40%. ¿Por qué? Porque no eran muy dinámicas la intervención de los cambios. Ahora eso ya no pasa, chicos. Ahora las metodologías ágiles dentro de los proyectos hacen que a medida que haya una interacción rápida en el desarrollo del producto mínimo viable, se puedan ir introduciendo cambios en función de la retroalimentación, ¿sí? Por eso ahora ha cambiado la distribución. ¿Se entiende o no? Que utilizábamos nosotros las métricas. Perdíamos muchísimo tiempo en las métricas. Y repetíamos actividad, y repetíamos actividad, y repetíamos actividad. Ahora ya no. Ahora definís poco, vas construyendo y vas haciendo la retroalimentación con el usuario, por eso la ejecución lleva ese tiempo. Bueno, sigamos. Factores críticos en un proyecto. ¿Ok? En términos generales, ¿cuándo lo vamos a considerar un fracaso? Ustedes hace rato dijeron que era necesario cumplir con los objetivos, ¿sí? Entonces, cuando no alcanzamos los objetivos y tampoco llegamos al resultado, podemos decir que no hemos llegado a un buen final. Cuando hemos sobrepasado los tiempos asignados, es muy costoso. Se han sobrepasado los recursos y los costos previstos, ¿sí? Y no se han alcanzado los estándares de calidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, ya vimos que las variables, ¿sí? Que son el alcance, la calidad, el tiempo y el costo, son los indicadores que van a ser dependientes y que van a medir el éxito o el fracaso del proyecto. Si tocamos uno de ellos, siempre vamos a tener repercusiones o tocamos a los demás, ¿sí? El famoso efecto mariposa, ¿se acuerdan de la peli? Bueno, ustedes eran muy chicos, pero había una acción que cambiaba absolutamente todo. Entonces, es importante que no porque yo haya alcanzado los objetivos, puede ser que haya sido, y el resultado haya sido exitoso, si me pasé con el tiempo y el costo, ¿sí? Eso también es importante. Bien. Pero ¿por qué fracasan los proyectos? A ver, díganme ustedes antes que yo lo dé como teoría. ¿Por qué creen ustedes que fracasan los proyectos? Los escucho. Podría ser por una mala organización o también una mala comunicación con el cliente. Muy bien. ¿Qué más? A ver, los leo ahí en el chat. ¿Por qué fracasan los proyectos? No están escribiendo en el chat. A ver. Mala definición de los objetivos. ¿Qué más? Falta de organización. ¿Qué más? Sí, mala planificación. Poca comunicación con el cliente. Mala estimación de los costos. Sí. No poner bien el alcance. ¿Y el equipo? ¿Ustedes son perfectos? Mala gestión del personal. No tener planes de contingencia. El plan de contingencia tiene que ver con que no mediste bien los riesgos, ¿no? Si identificaste el riesgo, tenés que saber qué actividad tenés que realizar cuando el riesgo está identificado. Sí, un mal
PO, un mal proyecto, se disuelve el equipo, ¿sí? Sí, son algunas de las tantas razones, ¿sí? Vamos a ver algunas. Falta de compromiso de la dirección. Eso es muy importante. Malas relaciones con otras partes o departamentos interesados del proyecto también. Los usuarios no se involucran, es algo que ustedes también habían dicho. Falta de conocimiento técnico por parte del equipo, ¿sí? También pasa. Bueno, después vamos a ver el manifiesto ágil, pero ¿qué dice el manifiesto ágil cuando yo no tengo el conocimiento técnico? ¿Qué dice? Cuando cuando yo participo de metodologías ágiles, ¿qué dice? ¿No? Un proyecto falla por una gran variedad de razones. Mala gestión administrativa y económica, falta de supervisión sobre el equipo, ¿sí? Falta de dedicación del gerente o los supervisores, pocas reuniones y seguimiento de control, documentación insuficiente del progreso y el seguimiento, pésima planificación, venta y contratación por debajo de las necesidades de los tiempos y recursos, plazos de ejecución no realista, mala definición de la autoridad y los roles. La matriz de los roles es algo que vamos a ver. No puede quedar al azar sin saber cuál es el rol. La autoridad no en el sentido de mandar, sino que, por ejemplo, cuando yo cumplo una tarea, ¿quién es la persona encargada de decir si ese producto está bien o mal? ¿Sí? Dentro del rol del equipo. Mal ambiente de trabajo, chicos. Una falta de comunicación al equipo. El tema de las habilidades blandas es sumamente importante. Asignación inadecuada del personal en cantidad o en los perfiles. No se identificaron los riesgos, ¿sí? Muchas de las cosas que ustedes nombraron forman parte del proyecto. Ya dijimos que un proyecto va a faltar por una gran variedad de razones. Sin embargo, miren esta parte. Algunos estudios específicos basados en investigaciones prácticas o empíricas han demostrado que la falta de habilidad y disciplina en gestión y organización de los proyectos, la definición de los roles, las responsabilidades, ¿sí? Y la minusvaloración del impacto, ¿sí? que organizativo en los proyectos informáticos son las bases de fracasos del proyecto. Por eso, los PO que son exitosos con los proyectos son muy buscados, ¿sí? Y el tema de las habilidades blandas es muy importante. Entonces, hay una falta de habilidad y disciplina en la gestión de la organización de los proyectos. Pero muchas veces lo que yo le sumaría a esta parte de la bibliografía, por experiencia también, es cuál es mi actitud dentro del equipo. Yo también, como integrante del equipo, tengo que tener la responsabilidad de saber cómo voy a comunicar, cómo voy a aportar y cómo me voy a relacionar con los equipos de trabajo. El estrés, ¿sí? Dentro de los equipos de desarrollo tiene que ver mucho con la gestión justamente de la organización de los proyectos. Tengo que hacerme responsable también yo de cuál es mi rol
dentro de los equipos de proyecto. He tenido muy malas experiencias con los equipos de proyecto, pero no puedo dejar de lado las excelentes y buenas experiencias y lo satisfactorio que es encontrar y trabajar con buenos equipos, compañeros de trabajo. O sea, es genial cuando ustedes encuentren un equipo en donde se van a poder sentir escuchados, ustedes también hagan el tema de las escuchas y todo lo demás. Capaz que pueda tener yo un excelente gerente de proyecto, pero yo también tengo que aportar a ese equipo, ¿sí? La responsabilidad es muy importante. Factores críticos de éxito. Ya vimos por qué fracasan, ¿sí? Pero también es importante y están definidos cuáles son y por qué tienen éxito, que era lo que yo más o menos les decía recién. Denominamos factores críticos de éxitos a las condiciones necesarias individualmente y en conjunto para que ocurra el proyecto. Yo no puedo decir el proyecto fracasó porque tenía un buen gerente o porque tenía un mal gerente. No, hay condiciones individuales, chicos. Nos tenemos que hacer cargo, ¿sí? Ya en la práctica vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un test, que es una herramienta que a mí me encanta siempre hacerla, porque yo hago preguntas y ustedes siempre me responden cualquier cosa y no, hay un test de cuáles son esas condiciones necesarias para poder trabajar en un equipo, ¿sí? Bien, esto es lo que yo le decía recién, los 10 mandamientos en la gestión de proyectos informáticos, el manifiesto ágil, ¿sí? Beneficios del negocio. Tenemos que tener, no, perdón, este no es el manifiesto. ¿Cuáles son los 10 mandamientos en la gestión de proyectos o los factores críticos? Tenemos que tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio del negocio? Ustedes lo habrán visto en otra materia como el valor agregado. El valor agregado en el sentido de no solamente monetario. El beneficio del negocio es que yo con esto voy a tener una mejor satisfacción del cliente, como decía hace rato, voy a tener una mejor percepción de mi empresa con la sociedad, voy a tener una ventaja competitiva con respecto a mi competencia, voy a desarrollar un nuevo producto que va a liderar el mercado o un nuevo producto que se va a diferenciar en el mercado, voy a gestionar nuevos mercados, voy a hacer implantar un nuevo proyecto o una nueva solución local, regional. ¿Cuál es el beneficio del proyecto? Hay múltiples beneficios. Y si eso yo lo puedo monetizar, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces tenemos beneficios del negocio que pueden ser tangibles e intangibles. Siempre, chicos, el valor agregado, ustedes me tienen que decir por qué yo tengo que elegir su proyecto y cómo eso va a beneficiar al cliente, ¿sí? Ya sea el cliente interno o el cliente externo, como ya vimos. El objetivo y el resultado del proyecto tiene que estar claro. El alcance y la limitación, hasta dónde voy a llegar. En un proyecto final, estábamos evaluando la idea, el anteproyecto que ustedes tienen que desarrollar para la tesis, y vino un alumno y me dice, voy a desarrollar el mapa del delito para toda la provincia de Jujuy. Y yo le dije, no, porque nosotros queremos que el ciudadano con un clic en función de su zona de uso sepa cuál es el mapa del delito. No. Estudia un poco más y fíjate cuáles son los costos asociados a lo que vos decís. Profe tenía razón. La provincia de Jujuy es muy larga, muy grande. Es más, hay muchas ciudades, muchos pueblos que no tienen conexión a internet. Entonces, cuando quieran hacer un clic, no van a poder hacer. Vamos a hacerlo para San Salvador de Jujuy. No, el alcance no es ese. Vas a tener muchas limitaciones. Vuelve. Profe, tenía razón. San Salvador nos queda muy grande, es muy caro. Vamos a hacerlo solamente para
la zona céntrica, en donde sabemos que hay muchos robos, muchos hurtos, y eso va a ser solamente para la zona de la vieja terminal. Ellos querían poner ese mapa del delito a disposición de todas las personas. Entonces yo le pregunté, ¿y cuántos centavos de dólar vale cada clic? Hasta ese nivel ustedes tienen que llegar en la formulación de proyecto. Entonces él averiguó y dijo, no, Google, en el Google Earth, por cada clic me sale tanto. Entonces yo no lo voy a tener disponibles y abierto para toda la comunidad. Yo solamente lo voy a tener disponibles para los tomadores de decisiones. Ahí es otro el alcance y otra la limitación. ¿Se entendió? Sí, profe. No me pueden decir ustedes, yo voy a hacer esto. No, no, no. Bueno, entonces, ¿cuántos clientes vas a tener que necesitar o cuántas vistas vas a necesitar para que eso sea rentable? En un proyecto hay que llegar a ese nivel de detalles, chicos. No podemos dejar eso al azar. Igual que un proyecto, decían, bueno, queremos hacer, bueno, ustedes ya la conocen a la doctora Noelia Rebollo Sarmiento, recomiendo tomar esa materia como optativa. Cuando escribimos proyectos con ellas, es muy diferente. Ella me dice, nosotros vamos a analizar la productividad de determinado campo tomando imágenes satelitales. Bueno, yo necesito tantas hectáreas, porque por cada metro ella sabe cuánto le van a cobrar en las vistas. Entonces decimos, no, para tantos productores, para tantas hectáreas, para tantas consultas, y ahí sí está bien definido el alcance y las limitaciones. Bueno, dijimos que ya habíamos visto los hitos. ¿El hito para qué sirve? El plan detallado del hito. ¿Por qué definimos hitos en un proyecto de software? Me dijeron que sí vieron hitos. ¿Para qué? Sí, sería un resultado al final de cada proceso, supongo que para ir viendo el avance del software o sistema. Exactamente, para que los que toman decisiones decían, a ver, me definiste este hito en tu planificación. ¿Se cumplió o no? Entonces yo voy a tener una herramienta visual para hacer el seguimiento del proyecto. ¿Sí? Dijimos que hace rato la parte de que si no teníamos el apoyo directo de la dirección es un fracaso. Entonces, tenemos que tener el apoyo de la dirección para que ese proyecto, ¿sí? Para que ese factor de éxito exista. La involucración de los usuarios, chicos, de los stakeholders, como le decía hace rato, es muy importante. Hay que hacer identificación de todos. Dijimos que los recursos y los perfiles tienen que ser los adecuados, ¿sí? Ustedes van a tener que tomar la decisión. Ustedes van a hacer lo que cumplan con este rol dentro de la formulación de proyectos en cualquier organización, ¿sí? En su startup. Ustedes tienen que definir los recursos y los perfiles adecuados. Y tiene que haber un control y una retroalimentación. Si hay un cambio, si hay una desviación, si hay una reasignación de tarea, una reasignación de roles, tiene que haber un control y una retroalimentación. Y ¿qué piensan ustedes cuando nos dice tecnología estable? ¿A qué se refiere con lo que la tecnología estable? ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero si hablamos de recursos y perfiles adecuados, ¿sí? Tenemos que utilizar tecnologías estables. Ya vamos a ver bien qué es eso. Y lo otro es gestionar, gestionar y gestionar. El tema de la gestión es sumamente importante. Entonces, si tenemos en cuenta los 10 mandamientos de la gestión de los proyectos, tenemos un poco más de probabilidad de llegar a un proyecto exitoso. ¿Ok? Entonces,
¿Qué vamos a tener en la gestión de proyectos? Métodos, herramientas, ¿sí? Eso es muy importante. Las tablas de tabla de la ley. Están claramente establecidos el valor y los beneficios del negocio. ¿Se acuerda que hablábamos acá de los beneficios del negocio? ¿Qué era? ¿Qué vamos a hacer? Cuando decíamos que tenía que haber un valor agregado, yo tenía que decirle por qué me tienen que elegir. Yo le tengo que decir, con mi proyecto va a haber un aumento de ingresos, con mi proyecto vamos a reducir costo. ¿Qué es lo que vamos a obtener al realizarlo? A eso se refiere con que hay que establecer esos valores, ¿sí? Establecer los objetivos, los resultados y los productos que vamos a obtener. Tenemos que establecer claramente el alcance y las limitaciones de trabajo. Se realizan controles y actualizan planes detallados en los cuales los hitos y las actividades aparecen bien especificadas en el tiempo. El hito va a tener, nosotros, bueno, ya vamos a ver de lo que ustedes elijan, pero vamos a tener etapas. Dentro de esa etapa vamos a tener actividades, dentro de esas actividades vamos a tener tareas, dentro de esas actividades vamos a tener, obviamente, la matriz de los roles, la matriz de riesgo, la carga de los recursos, los costos, los riesgos específicos, como ya dijimos, y los hitos, ¿sí? Y después tenemos que asegurar el constante apoyo de la dirección en términos de autoridad, consistencia de los objetivos y la previsión de los recursos. Entonces la dirección me tiene que sacar esa presión y yo tengo que saber que voy a estar respaldado, que sabemos cuáles son los objetivos que tenemos que obtener y que tienen que estar obviamente alineados con el valor justamente o el beneficio y una provisión de los recursos. Dijimos hace rato también que se tienen que escuchar e interpretar las expectativas de todos los usuarios o stakeholders, me faltó, las partes involucradas y se planifican y tenemos que gestionar justamente esas expectativas. Tenemos que asegurar la aceptación del trabajo por parte de los usuarios y todas las partes interesadas. Se asignan recursos adecuados con habilidades necesarias, tanto en técnica como en gestión de proyecto, así como otras habilidades funcionales que ustedes van a requerir en cada caso. Se especifican roles y responsabilidades de todos los miembros. Sí o sí tenemos que poner la responsabilidad. Ya les voy a mostrar un proyecto de cómo lo escribimos. Se monitoriza, se evalúa y se obtiene la retroalimentación puntual a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Existen tecnologías maduras, ¿sí? El personal formado y cuando hablamos de tecnología madura es porque tiene que estar disponible. ¿Qué pasa si la tecnología es madura? Por ejemplo, el uso de ingenieros en inteligencia artificial. ¿Ustedes lo tienen disponible? ¿Se van a arriesgar a contar con ese recurso y que no esté disponible? Y por último, se identifica a tiempo y se gestionan las incidencias, tienen que gestionar las críticas y sobre todo las desviaciones. Por eso en el 10 decía gestionar, gestionar, gestionar. ¿Pero qué? El tiempo, las incidencias, ¿sí? Las crisis y las desviaciones. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa es la primera parte de la unidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver, para que ustedes esto no lo vean solamente como teoría, voy a dejar de compartir un ratito, me dejan que busque un proyecto. ¿Dónde está? En donde ustedes van a ver las distintas... Vamos a abrir la dos.
Me dan un segundo que hago un... Recording stopped. los aspectos generales, la empresa, el título del proyecto. En este caso, este era un proyecto de videojuegos. La sinapsis del videojuego, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Hay que definir el alcance. La descripción. El alcance también indique el tipo de proyecto. En este caso era solamente, íbamos a hacer el desarrollo. La finalidad que tenía. O sea, para que ustedes vean qué es lo que nos piden del proyecto, ¿sí? El grado inicial, o sea, de dónde estamos comenzando nosotros. Tenemos que justificar por qué comenzamos de la etapa de diseño. ¿Qué es lo que nosotros esperamos al finalizar? Entonces nosotros decíamos que solamente íbamos a llegar hasta las pruebas, no íbamos a hacer comercialización, no íbamos a hacer mantenimiento, ¿sí? Enumere los hitos significativos del proyecto. Entonces, dentro de la etapa inicial íbamos a tener 2 hitos. La finalización del High Concept y del Concept Art. Dentro de la etapa intermedia, o sea, la etapa inicial, también teníamos la finalización de la Story Bible, la finalización de la One Page o el GDD y la finalización de la primera etapa del GDD. ¿Sí? Y ahí vamos definiendo los hitos, que era lo que ustedes decían, que eso nos iba a ayudar a ver cómo es el avance del proyecto. ¿Vieron los objetivos empresariales? La propuesta de valor que yo le dije. Bueno, ¿cómo esto le va a ayudar a la empresa? ¿Sí? Entonces esto, desarrollar un producto para promover la producción regional, ¿sí? En ese momento no había nada en el NOA. Incentivar y fomentar el desarrollo de recursos humanos y técnicos especializados, contribuir al incremento del empleo de la industria del entretenimiento. Tenemos que decirle cuál es la parte empresarial del proyecto. Los elementos diferenciadores del proyecto, ¿sí? ¿Qué herramientas íbamos a utilizar? Esto es a nivel general, ¿sí? Entonces, este sería como el anteproyecto, digamos. Y hay que definir todo. ¿Cuál es la principal tecnología que implica el diseño del proyecto? ¿Sí? Hardware, programas de arte, motores de videojuegos, sistemas operativos, programas de ilustración. Describamente las mecánicas del juego. Detalle la estética del juego. Bueno, como le digo, este es bastante particular, ¿sí? ¿Qué nos pedían acá? El diagrama de flujo. El segmento del mercado al que está dirigido el proyecto. La plataforma en donde nosotros vamos a decir que el proyecto podría llegar a estar disponible. ¿Qué más? ¿A qué género va a pertenecer el proyecto? ¿Sí? El plan de difusión y comercialización. Bueno, y muchas cosas más, como yo le digo, que ustedes tienen que ver a nivel de detalles, ¿sí? Tipo societario, bueno, el equipo de proyecto, todo lo demás. Pero yo quiero que vean esta parte. Acá tenemos un plan de trabajo, ¿sí? Dentro del plan de trabajo nosotros tenemos, como habíamos definido, algunas de las etapas, ¿sí?
Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la actividad? Esta es la actividad. Ustedes tienen que definir ya no el objetivo del proyecto, sino el objetivo de la actividad. ¿eh? El objetivo de la actividad es plantear de manera formal los objetivos del diseño y además la idea central del game film. Este documento se indica además el género, la plataforma, o sea, ustedes tienen que definir y tienen que decirme quién es el responsable de esa actividad. No solamente eso, sino también cuáles son los recursos técnicos de ese proyecto. Además, el costo de esa actividad y en qué etapa yo lo voy a utilizar. En este caso, a esa actividad yo la voy a utilizar en el mes 1. ¿Quiénes van a ser los colaboradores de esa actividad? ¿Cuál es el rol de esos colaboradores, si son externos o no a la empresa? ¿Cuál es el factor de control que se puede, o sea, cuál es el límite, ¿sí?, que pueda limitar esa actividad? ¿Cuáles son los factores ajenos y cuál es el nivel de riesgo que tiene esa actividad? Cuando vamos a los gastos elegibles, no es que yo solamente pongo ahí cuál es la actividad, sino cuál es la denominación y del bien del servicio que yo voy a comprar. ¿Cuál es la especificación técnica del proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es la categoría dentro de mi proyecto? Si es un equipo, si es un mobiliario, máquina, insumo, patente, certificados de habilitaciones, reentrenamiento de recursos humanos, pago de salarios, viático, gasto destinado a la adquisición, servicios tercerizados que tengo. O sea, ¿qué gastos? ¿Sí? Clasificación, capital, miren. Describir brevemente cuál es el servicio, la relevancia para el proyecto. O sea, yo no puedo decir para este proyecto necesito una computadora, pero las personas me preguntan, ¿por qué lo necesitas en esa etapa? ¿Qué cantidad y en qué unidad lo vas a hacer? En unidad vos podés tener, como yo le decía hace rato, en metros, kilogramos, gramos, litros, hora hombre, unidad. Cuando ustedes me presentan un proyecto, yo les voy a preguntar estas cosas en los proyectos. Porque dentro de la planificación yo tengo que tener en cuenta absolutamente todo. Y no me pueden decir, no sé, que era lo que yo le decía, ¿cuánto sale el clic? ¿Cuántos centavos de dólar me van a cobrar? ¿El precio unitario? ¿El monto total? ¿Sí? ¿De dónde es el país de procedencia? Porque en tecnología muchas veces se hacen importaciones. En caso de importación directa hay que decirle el monto y este equipo es el principal, es un personal de institución, es personal interno. Pero ahora entienden por qué y a qué nivel de detalle nosotros tenemos que llegar a un proyecto. Y este es uno sencillo. ¿Está? Gastos excluidos. ¿Qué no se pueden hacer? Que era lo que yo le decía hace rato. Hay que definir hasta dónde no vamos a llegar y qué no se va a cumplir. ¿Se entendió? O sea, todo lo que vimos, ya vimos que es necesario ponerlo en el proyecto. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende, profe? Esto, chicos, ¿cómo lo vamos a aprender? Como le dije a sus compañeros anteriormente, escribiendo proyectos. Cuando ustedes escriban un proyecto o tengan que dirigir un proyecto, se van a dar cuenta la necesidad del nivel de detalle y la existencia de estos, de cuáles son los 10 mandamientos en la gestión de proyectos. El beneficio del negocio, ustedes ya vieron que lo pusimos. Los objetivos y los resultados, capaz que no están en este orden en el formulario, pero todos los proyectos, por lo general, tienen estos elementos, estas dimensiones, llámenlo 10 mandamientos de los proyectos informáticos, pero tenemos que tener el alcance, la limitación, el plan detallado de hitos que ustedes ya vieron. Ahí en este caso, que era lo que yo les decía hace rato, elegimos la etapa inicial, intermedia y final, y definimos los hitos. Ustedes pueden definir 4 etapas y definir ahí 2 o 3 hitos. O sea, ustedes eligen en función de lo que van a ver o el tipo de proyecto, la involucración de los usuarios, los recursos y los perfiles adecuados. Ya vieron ahí que yo tengo que definir hasta el perfil
de la persona. Y muchas veces, dentro de las empresas, ustedes tienen que poner hasta el nombre y el apellido de la persona que lo va a hacer. El control, la retroalimentación, ¿sí? La tecnología que dijimos que era estable, y estable dijimos que tiene que estar disponible, y además tengo que tener el recurso adecuado relacionado a esa tecnología. ¿De qué les sirve a ustedes tener la mejor tecnología, en este caso de hardware o de software, si no tienen a los recursos adecuados para ese perfil? No lo van a poder usar. ¿Está? Y como dijimos al último, gestionar, gestionar y gestionar el tiempo, las incidencias, las crisis y las desviaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a dejar de compartir. Bueno, como no tomamos un recreo, la verdad que me entusiasmé. A mí me gusta muchísimo el tema de la gestión de proyectos, así que vuelvo a decir lo mismo. Creo que esto ya lo habíamos dicho en la primera clase. No tengo ningún inconveniente. No dejen las preguntas para el final porque después tal vez se olvidan. Hagan las consultas. Dudas que tengan lo vemos, lo resolvemos, buscamos ejemplos. Pero el nivel de planificación y de gestión es muy importante en proyectos. ¿Ok? Bueno, chicos. Recording stopped. ¿Dudas, consultas? Profe, yo le hago una consulta. Respecto a la diapositiva de la clase anterior, ¿la podría subir? Sí, sí, sí. Ahí teníamos lo que era la definición de proyecto, así que ahí lo vamos a subir. También voy a subir el link del libro, ¿sí? Para que ustedes vayan leyendo también la teoría. Yo me manejo por un libro que cuando vi lo que era la planificación por objetivos en el desarrollo de software, dije, pero esto era todo lo que venían siendo. Y en software, por lo general, definimos bien el objetivo y el alcance y comenzamos, digamos. Ya es lo que actualmente se está utilizando. Es más, las nuevas empresas nos dicen que ellos, antes de hacer el proyecto, hacen el estudio de mercado. Y si mercadotecnia no lo aprueba, no comienza. Así que bueno, es eso, hay que definir bien el objetivo. Bueno, chicos, los dejo. Un gusto como siempre.